amigos, les saluda Ricardo Pajuelo Bustamante, esta vez en mi despacho. Desde el año 2003 trabajé en el proyecto especial Alto Huallaga de INADE, luego con las comunidades agroforestales del Alto Huallaga durante el 2004 y 2005, luego como asesor en el INRENA, antigua entidad supervisora de los recursos naturales, en el año 2006. Actualmente los informe inscrito en su registro de profesionales aptos para la fiscalización forestal de derechos de aprovechamiento y títulos habilitantes. Por eso quisiera hablarles de este tema, la fiscalización forestal en el Perú. Antes quisiera explicarles qué es un título habilitante. El título habilitante es un acto administrativo otorgado por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre que permite a las personas naturales o jurídicas el acceso a través de planes de manejo a los beneficios económicos y al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre y los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre. ¿Y cuáles son estos títulos habilitantes? Tenemos a las concesiones, los permisos y las autorizaciones forestales o de fauna silvestre. Es importante saber que el título habilitante no otorga derecho de uso consultivo del recurso hídrico, el cual debe solicitarse a la autoridad competente. Tampoco otorga derecho de aprovechamiento del recurso hidrobiológico, el cual debe solicitarse a la autoridad correspondiente. Asimismo, debo indicarles que, según lo establece el artículo 81 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre del Perú, el aprovechamiento de los recursos de la flora y fauna silvestre que es necesario para la supervivencia individual o familiar de los integrantes de una comunidad nativa no requiere de título habilitante forestal o de fauna silvestre ni planes de manejo. Ahora bien, ya sea que se trate de títulos habilitantes para la gestión forestal de las comunidades o para la gestión forestal de otras personas naturales o jurídicas que no sean comunidades nativas, los títulos habilitantes pueden ser, según lo establecido en el artículo 24 del Decreto Supremo 021-2015 del MINAGRI, 1. Permisos de aprovechamiento forestal para comunidades. 2. Permiso de aprovechamiento forestal para comunidades posesionarias en proceso de reconocimiento o titulación o ampliación. 3. Permiso para el aprovechamiento de los servicios de los ecosistemas forestales. 4. Autorizaciones para extracción de plantas medicinales. 5. Autorización para extracción de vegetación acuática emergente o ribereña. Y 6. Autorización para extracción de especies arbustivas y herbáceas. Por otro lado, según lo previsto en el artículo 39 del Decreto Supremo 018-2015 del MINAGRI, los títulos habilitantes definidos en función a su ubicación pueden ser en tierras de dominio público, la concesión. 2. El contrato de cesión en uso en bosques residuales. Y 3. La resolución del CERFOR que autoriza la administración del bosque local. En tierras de dominio privado puede ser el permiso forestal en predios privados. En tierras de dominio público o privado, en caso de no contar con alguno de los títulos antes mencionados, pueden ser 1. La autorización para extracción de plantas medicinales. 2. La autorización para extracción de vegetación acuática emergente o ribereña. Y 3. La autorización para extracción de especies arbustivas y herbáceas. Muy bien, ahora que hemos hablado sobre los títulos habilitantes, hablemos de la fiscalización forestal. ¿Qué es la fiscalización forestal? A ver, la fiscalización forestal se ejerce sobre los mencionados títulos habilitantes, que son otorgados en tierras de dominio público, comunal y privado que amparan derechos de aprovechamiento forestal. Y comprende una primera etapa que consiste en un procedimiento técnico que se desarrolla en el campo.
con la finalidad de levantar información sobre el cumplimiento de las modalidades de aprovechamiento y posteriormente investigar y determinar si a los titulares de derechos de aprovechamiento otorgados por el Estado sobre los recursos forestales y de fauna silvestre les asiste o no responsabilidad administrativa por la comisión de infracciones a la legislación sobre materia o por incurrir en alguna causal de caducidad del título habilitante. Como ustedes ya saben, en el procedimiento de fiscalización forestal peruano existe una autoridad instructora y una decisora. Las autoridades instructoras a nivel de los INFOR son la Subdirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y la Subdirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales, mientras que la autoridad decisora viene a ser la Dirección de Fiscalización Forestal como órgano de línea de dicha entidad. La fase instructiva o de investigación tiene una duración de 90 días, que se puede prorrogar a 30 días más. Esta fase instructiva culmina con la emisión del informe final de instrucción en el que se determina de manera motivada las conductas que se consideren infraccionables o su normativa aplicable. Además que propone una sanción o una declaración de no existencia de infracción y las causales de caducidad del título habilitante. La fase sancionadora tiene una duración de hasta 75 días desde que se recibe el expediente, el cual puede prorrogarse hasta por 30 días más. Esta fase concluye con la emisión de la resolución que impone una sanción y podría disponer la caducidad del título habilitante o la declaración del archivo del procedimiento. A estas alturas, ya sabemos que el rol del CERFOR es ejercer como autoridad técnico-normativa encargada de dictar las normas y establecer procedimientos y promover el uso sostenible de los recursos, además de ejercer actividades de control e inspecciones en campo, así como tramitar las denuncias relacionadas a los recursos forestales, mientras que el OSINFOR es el organismo que supervisa y fiscaliza el cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado, además de supervisar las inspecciones de las autoridades regionales forestales, declarar la caducidad de los derechos de aprovechamiento y ejercer la potestad sancionadora en casos de infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre. En este proceso de fiscalización forestal, la autoridad forestal puede dictar medidas cautelares, medidas precautorias y medidas correctivas. De acuerdo a lo establecido en el artículo 211 del Reglamento para la Gestión Forestal, el Decreto Supremo 018-2015 del MINAGRI, el CERFOR, la Autoridad Regional Forestal y el OSINFOR pueden dictar medidas cautelares y precautorias para proteger los intereses públicos antes o dentro de un procedimiento sancionador con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución final en salvaguarda de los recursos forestales y de fauna silvestre. Más aún, si se trata de un procedimiento que incluye la eventual declaración de caducidad del título habilitante. Para el caso de medidas cautelares, se ha establecido que éstas deben dictarse cuando el titular de derechos impida o limite el ejercicio de la función de supervisión de los INFOR y que dicha conducta genere incertidumbre sobre las condiciones o el desarrollo de la actividad de aprovechamiento forestal en el área de manejo o imposibilite el cumplimiento oportuno de las actividades de la entidad. Asimismo, cuando la ejecución del derecho de aprovechamiento forestal por parte del titular esté respaldada por la aprobación irregular de documentos de planificación a corto plazo o cuando el título habilitante haya perdido vigencia, o cuando se verifique daños graves ocurridos por la conducta infractora del titular y que exista alto riesgo. Para el caso de medidas precautorias, estas se dictan cuando existen indicios razonables de peligro de daño grave o irreversible al ambiente o a la salud de las personas. Estas medidas buscan garantizar momentáneamente la eficacia de lo resuelto hasta que sea posible la ejecución de la resolución, y ello significa que su tiempo de duración está ligado a la oportunidad en que el acto administrativo adquiera mérito ejecutivo o firmeza.
Estas medidas tienen como finalidad continuar con el impedimento de la degradación de los recursos forestales generada por la persistencia de la conducta ilícita del infractor. Para el caso de medidas correctivas, conforme el artículo 212 del Decreto Supremo 018-2015 del MINAGRI, puedo asegurarles que estas son las medidas dictadas por la Dirección de Fiscalización con el fin de revertir las cosas al estado o situación inmediatamente anterior al daño producido o restituir los recursos afectados, así como minimizar las consecuencias del daño producido y prevenir otros daños que pudieran generarse de manera colateral. Las medidas correctivas que puede dictar la autoridad son las medidas de adecuación, restauradoras y las medidas compensatorias, las cuales se traducen en labores silviculturales, procesos de adecuación y reformulación de planes de manejo y adopción de medidas de prevención y mitigación del riesgo o daño de los recursos otorgados. ¿Me siguen? Muy bien. Volviendo al procedimiento de fiscalización, es importante mencionar que una vez que se notifique la resolución de inicio de este proceso, el titular del derecho forestal tiene el plazo de 15 días para presentar sus descargos. A continuación, la autoridad instructora admite todos los medios probatorios ofrecidos por el administrado. La autoridad designa a sus especialistas fiscalizadores para que realicen inspecciones in situ a fin de recabar evidencias. La inspección ocular también se ejecuta de oficio y el administrado debe asumir el costo, según lo establece el reglamento. Atención a esto. Antes que la autoridad instructora emita su informe final, el administrado o sus abogados pueden solicitar el uso de la palabra para sustentar su derecho o para esclarecer sobre los hechos investigados, con lo que la autoridad convoca una diligencia de informe oral. La autoridad instructora puede pedir a otras entidades información adicional y otras evaluaciones técnicas necesarias e incluso puede disponer la ampliación o variación de la imputación de cargos contra el administrado, otorgándole un plazo de 15 días para la presentación de nuevos descargos. Una vez que la subdirección respectiva emite su informe final de instrucción, este es remitido a la autoridad decisora, es decir, a la Dirección de Fiscalización, la cual dispone notificar al administrado con dicho informe. A continuación, el administrado tiene 15 días para presentar sus descargos. El administrado forestal puede solicitar a la autoridad decisora que se lleve a cabo una audiencia de informe oral. Esta audiencia se puede realizar en vivo o vía streaming con equipos electrónicos y debe tener una duración mínima de 30 minutos. Emitida la resolución final de primera instancia, el plazo para interponer el recurso de reconsideración o el de apelación es de 15 días. En caso sea apelación, el expediente se eleva al Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, cuyo colegiado convoca una audiencia de informe oral para emitir resolución de segunda instancia administrativa. Culminado el procedimiento en ejecución de resolución sancionadora, el expediente se remite al órgano de ejecución coactiva de la entidad para su cobranza conforme a la ley 26979, ley de procedimiento de ejecución coactiva. Aquí es importante mencionar que el titular de derechos puede solicitar el fraccionamiento del pago de la multa impuesta, asimismo puede pedir la compensación de dichas multas. Al respecto, ampliaré estos temas en otra secuencia. Muy bien. Para finalizar, es necesario hablarles sobre la caducidad de los títulos habilitantes. Al finalizar el procedimiento con una resolución que declara la caducidad del título habilitante, la Dirección de Fiscalización comunica esto a la Autoridad Regional Forestal a fin de que ejecute el plan de cierre. La caducidad del título habilitante, como ya saben, se dispone cuando se incurre en las causales típicamente establecidas, o sea, es decir, 1. Cuando se presente información falsa a la Autoridad Regional Forestal en los planes de manejo, siempre que dicho plan esté en ejecución o haya sido ejecutado.
2. Cuando se realice la extracción o movilización de recursos forestales y de fauna silvestre no autorizadas. 3. Cuando se realice el cambio no autorizado de uso de las tierras. 4. Cuando se cause severos perjuicios que pongan en grave riesgo al ambiente y a la biodiversidad. 5. Cuando no se pague el derecho de aprovechamiento, al cual se encuentra sujeto el titular. 6. Cuando se realicen actividades distintas a las otorgadas en virtud del título habilitante. Y 7. Cuando se incumplan los compromisos de inversión acordados para el otorgamiento del título habilitante, salvo que se demuestre que fue causado por hechos fortuitos o de fuerza mayor. Actualmente todos los actos administrativos del proceso de fiscalización y del sancionador se notifican en la casilla electrónica asignada por el OSINFOR. Esta casilla, este reglamento de casillas está publicado en su portal. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Si te gustó este video, regálame un like y compártelo. Puedes llamarme al número que aparece en pantalla o escribir tus consultas, comentarios a pajuelobustamante@gmail.com o ingresando a www.pajuelobustamante.com. Hasta pronto.